Dios está buscando valientes para el 2026, amén. ¿Cuántos valientes hay acá? Amén, hay que ser valiente, porque este año es un año con grandes desafíos y para cada desafío necesitamos valor, amén. Valor, vamos a ver para qué, ¿no? Pero necesitamos ser valientes para este año poder terminar como hemos declarado, un año victorioso, un año de triunfo, un año de crecimiento. Así que vamos a mirar un poquito, yo quiero hablarte de unos valientes que encontramos en la Biblia. Algunos de ustedes ya los conocen, que son los valientes de David. Los valientes de David. Y vamos a ver qué aprendemos en esta mañana. Porque los valientes de David eran hombres que tenían un corazón extraordinario. Y vamos a ver qué nos enseñan ellos en esta mañana. Pero para eso tenemos que leer un poquito la Biblia para entender de qué se trata el tema, ¿no? Así que vamos a leer el versículo 8 del capítulo 23 de segunda de Samuel. Segunda de Samuel capítulo 23. Gloria a Dios. Ahí el versículo 8. Vamos a leer un poquito esta hermosa historia para que nos pongamos en tema, amén. Dice la Biblia entonces en el versículo 8 del capítulo 23 de segunda de Samuel así. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José-Besebet, el tecmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató, escuche, 800 hombres en una ocasión. Después de este vino Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín, la bendición. Después de esto fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová le dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Y mire lo que pasó después que él dijo eso. Dice: entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He aquí, he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Los valientes hicieron esto. Entonces, versículo 18 dice: Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarvía, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después vino Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capsel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevado. También mató él, y sigue la historia, ¿no? Hasta el verso 38 continúa hablando de las cosas tremendas que hicieron estos hombres que encontramos aquí en la palabra del Señor. Pero
Yo quiero hablarte especialmente, justamente, de que Dios está buscando para este año hombres y mujeres valientes. Amén. Así que la Biblia está llena de historias. Estaba escuchando mientras cantaban y compartían lo lindo que es haber un día recibido a Cristo en nuestro corazón, como el pastor Jorge recién nos ayudaba a hacer la oración de fe para recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Y realmente hay que ser valiente para hacer eso. Hay que ser valiente para recibir a Cristo en nuestro corazón. Hay que ser valiente para decidir cambiar nuestro estilo de vida. Hay que ser valiente para dejar nuestra vieja vida que nos dañaba, que nos lastimaba, que nos hacía mal, y tratar con la ayuda de Dios de cambiar nuestra vida. Hay que tener valor para tomar esa decisión tan importante. Por eso yo veo que la Biblia no solo habla de reyes y profetas, sino que también resalta, como en este caso, a hombres que se atrevieron a pelear junto al ungido de Dios. David era el ungido de Dios, ¿no es cierto? Y por eso la Biblia los llama a estos hombres los valientes de David. Esos valientes tremendos que encontramos acá, que mataban a tanta gente, que se le quedaba la espada pegada a la mano, que mataban leones, hacían cosas extraordinarias estos hombres. Pero lo interesante es que cuando nosotros leemos este capítulo, ahí vemos que son héroes, que son valientes, que son hombres extraordinarios, pero que al principio no eran así. Al principio no eran así. Al principio no nacieron así, no nacieron héroes. Y muchos de ellos, dice la Biblia un poquito más atrás, en 1 Samuel capítulo 22, el verso 1 y 2, para no leer todos los textos, se los digo yo, dice que estos hombres llegaron a acercarse a David y la condición de ellos era que estaban endeudados, que estaban afligidos y que estaban amargados de espíritu. Estos hombres estaban allí en esta condición, no eran hombres así como los vemos ahora en este capítulo de 2 Samuel 23. Ellos estaban endeudados, estaban afligidos y estaban amargados de espíritu cuando se encontraron con David. Pero algo tremendo pasó porque Dios comenzó en ellos una transformación. Amén. Y me encanta predicar sobre esto porque esto me certifica una vez más el poder de Dios, ¿no? Dios puede tomar una vida que quizás esté afligida, esté amargada, esté endeudada o lo que quiera, esté con un allí tremendo fracaso, un gran sentimiento de frustración en su corazón. Quizás está pensando que las cosas no le salen, le van mal, pero Dios puede tomar una vida y hacer lo que hizo con estos hombres. Dios puede tomar una vida y transformarla y cambiarla y convertirla en una vida completamente diferente. Y creo que muchos de los que estamos acá, cuando miramos para atrás, recordábamos lo que éramos, ¿no? O podemos hoy recordar lo que éramos antes de venir a la iglesia, lo que éramos antes de conocer a Cristo, lo que éramos antes de abrirle el corazón y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y cuando pensamos en lo que éramos antes y en lo que somos ahora, nosotros podemos ver que este proceso de transformación y de cambio, el Señor, gloria a Dios, lo sigue haciendo aún en este tiempo. Lo hizo en aquel tiempo con estos hombres que estaban ahí, que se encontraron con David, pero Dios los transformó. ¿Y los transformó cuándo? Cuando ellos decidieron caminar con David, cuando ellos decidieron acompañar a David. Así como hoy podemos decir, Dios transforma a quienes deciden caminar con Cristo. En aquel tiempo Dios los transformó cuando ellos decidieron seguir a David. Así que quiero dejarles en esta mañana 3 o 4 enseñanzas sobre este tema. Primero, decirles que los valientes o las valientes nacen en la cueva. Ellos estaban en la cueva de Adulam. Y los valientes y las valientes nacen en la cueva y no nacen en el palacio, nacen en la cueva. Por eso dice que se juntaron con David cuando David se metió en la cueva de Adulam, que estaba huyendo. ¿Se acuerdan? Él se escondió ahí y dice que se juntaron con él todos los afligidos, los endeudados y amargados de espíritu.
Mire qué linda junta. Tremenda, ¿no? ¡Qué junta! Uno siempre se quiere juntar con los mejores, ¿no? Pero a este no le tocaron los mejores. Le tocaron los peores que había ahí dando vuelta. Pero bueno, lo que vemos es que los primeros valientes de David entonces no eran famosos, ni eran fuertes según los estándares humanos. No eran. Eran personas que no estaban bien. Y la cueva de Adulám, esa cueva donde David se había escondido, fue la escuela para ellos. Así que no fue el trono la escuela, sino que fue la cueva de Adulám. Por eso pensamos siempre que personas que llegan a la iglesia, por ejemplo, heridas, mucha gente viene a la iglesia con heridas, lastimadas, con fracasos, con problemas familiares, con errores que han cometido en el pasado, un poco como entraron ellos a la cueva, ¿no? Todos estos que estaban endeudados, afligidos y todo lo demás, ellos entraron, bueno, de la misma manera muchas veces la gente viene a la iglesia, llega a la iglesia porque ya no dan más, porque no tienen más fuerza, porque ya lo intentaron todo, porque ya no saben qué más hacer y dicen, bueno, vamos no voy a decir la cueva de Adulám, ¿no? Pero vamos a la iglesia y entran a la iglesia como David entró a esa cueva y acá se encuentran con un montón de gente, ¿no es cierto?, que también en otro tiempo estaba mal, pero que gracias a Dios entendieron lo importante que es tener a Cristo en el corazón y entonces le entregaron su vida a Jesús y su vida cambió para siempre. Amén. Entonces, como dije, personas llegan a la iglesia heridas por fracasos, por problemas familiares, por errores del pasado y nadie da un peso por ellos, nadie da nada, ¿no? Nadie cree que pueden cambiar, nadie cree que pueden mejorar, nadie cree que pueden abandonar su vida mala, nadie cree que su historia puede cambiar. Pero ¿sabe qué? Yo quiero decirle que hay alguien que sí cree, y ese que cree es el Señor. Dios cree que puede cambiar tu vida para siempre. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Él sí cree. Él sí cree. Por eso, mi hermano, en los problemas, en las luchas, en las crisis, en los momentos difíciles, cuando estamos endeudados, afligidos y todo lo demás como esta gente, es cuando Dios tiene la oportunidad de comenzar a trabajar en tu vida. ¿Por qué? Porque es el momento donde vos te das cuenta que no podés solo, que no podés sola, que lo intentaste todo y no pasó nada, que buscaste ayuda y no la encontraste. Y lo único que te queda ahora es creer que hay un Dios en el cielo que te ama y que quiere transformar tu vida. Así que yo creo, mi hermano, que aunque nadie dé 2 mangos por nosotros, hay alguien que lo dio todo por nosotros. Y ese que dio todo por nosotros se llama Dios. Y el que dio todo por nosotros se llama Jesús. Amén. Él dio su vida. El Padre dio su Hijo. Y el Hijo dio su vida por amor a nosotros para que nosotros pudiéramos cambiar nuestro estilo de vida. Así que quiero decirte algo que me impactó esta frase. Dios no busca tu perfección. Dios busca tu disposición. Amén. Dios no está buscando tu perfección. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque tengo que cambiar. No, pará, tenés que venir a la iglesia para cambiar. No tenés que cambiar para venir a la iglesia. Yo no voy a la iglesia porque hago cosas malas. Y entonces, cuando deje de hacer las cosas malas, voy a ir a la iglesia. No, imposible, no vas a venir nunca. Tenés que venir a la iglesia para que Dios te ayude a dejar las cosas que están mal en tu vida. Y entonces, el concepto que el diablo ha puesto en la mente del ser humano es completamente diferente al de Dios. Nosotros tenemos que buscar a Dios para que Dios nos ayude a cambiar, para que Dios nos ayude a mejorar, para que Dios nos ayude a comenzar una nueva vida, para comenzar una nueva historia. Nosotros tenemos que buscar a Dios. No tenemos que nosotros tratar solos de cambiar para buscar a Dios. No, porque no lo vamos a hacer. Porque llegamos hasta ahí justamente porque no teníamos a Dios. Así que Dios no está buscando tu perfección. Dios está buscando tu disposición. Y cuando estos hombres dispusieron acompañar a David, ahí fue cuando entonces Dios comenzó a transformarlos y a convertirlos en lo que vemos en el capítulo 23, en unos grandes valientes. Amén.
Así que en segundo lugar, valientes que pelean aun cuando otros huyen. Estos valientes me gustan porque estos no se achican, estos no retroceden, estos no abandonan la pelea. Vio que hay mucha gente que tiene esa costumbre, ¿no? Que cuando hay un problema, el problema está allá, salen para el otro lado. Entonces, mi hermano, estos no huían, estos se enfrentaban las cosas porque sabían que no estaban solos, sabían que Dios estaba ahí con ellos. Y ahí encontramos en lo que leímos, no lo vamos a volver a leer, pero encontramos a Eleazar, uno de los valientes. Dice la Biblia que él, empezó a pelear una batalla y su mano se cansó y quedó pegada a la espada. Algo tremendo, ¿no? Cuando uno puede imaginar eso, que peleó, tanto que la espada le quedó pegada en la mano y entonces Dios le dio una victoria tremenda. ¿Por qué? Porque Eleazar permaneció firme cuando los demás retrocedieron. Los demás retrocedieron, pero él no. Y mató 800 de los enemigos. Tremendo la batalla que ganó. ¿De qué nos habla eso? Nos habla de que si nosotros tenemos al Señor de nuestro lado y tenemos nosotros la disposición de batallar y de pelear hasta el final, Dios nos va a dar la victoria. No importa lo grande que sea tu problema, no importa lo grande que sea tu crisis, no importa lo grande que sea tu situación negativa, Dios te puede dar la victoria, pero hay que permanecer hasta el final. Amén. Por eso dice que la victoria llegó porque alguien como Eleazar decidió no soltar la espada. Él decidió no soltar la espada. Entonces, vio que hay gente que cuando tiene un problema, tiene una crisis, tiene una situación difícil, comienza a abandonar todo. Normalmente abandonan el ministerio o cuando la familia se enfría espiritualmente, se empiezan a enfriar cuando hay una situación complicada en la familia, se cansan de orar, se cansan de servir. Y el valiente, lo que veo acá, no es el que no se cansa, porque yo creo que Eleazar se cansó. Porque hay que pelear contra 800, ¿no? Y pelear y tener la espada pegada en la mano ahí y dale. Yo creo que él se cansó. Y no hablamos de no cansarnos, sino el que no suelta la espada, el que se anima a seguir peleando y batallando hasta que el Señor nos dé la victoria. Amén. Así que Eleazar nos enseña acerca de la permanencia. Este año seguramente vendrán algunas batallas que tendremos que pelear, algunas situaciones difíciles. El enemigo se va a levantar como lo hace siempre, porque él siempre lo intenta para tratar de enfriar nuestra fe, de apartarnos de Dios, de que abandonemos el ministerio, que dejemos de venir a la iglesia, que no oremos, que no leamos la Biblia, pero nosotros tenemos que permanecer. Amén. Esto es lo que nos enseña Eleazar. Y la Biblia dice que Dios le dio la victoria a Eleazar y a todo el grupo. Amén. En tercer lugar, estos valientes son valientes que defienden lo pequeño como si fuera grande. Amén. Defienden lo pequeño como si fuera grande. Y eso me gusta mucho. Ahí está la historia de Sama en el versículo 11 al 22, 11 y 12 del capítulo 23. Me encanta estos dos versículos que dicen: después de que mató 800, fue Sama, hijo de Aguer Arita. Los filisteos, dice que eran sus enemigos, los peores que tenían en ese momento. Se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Lo que estaba sucediendo y lo que el enemigo hacía era algo estratégico. El enemigo dejaba que ellos trabajaran la tierra, que ellos sembraran la semilla, que ellos trabajaran y labraran. Y cuando ya el fruto comenzaba a crecer y ya estaba cerca el tiempo de la cosecha, entonces los filisteos se reunían
y venían contra ellos, y entonces venían y hacían un desastre, mataban a las mujeres, a los niños se los llevaban, hacían un desastre y les robaban toda la cosecha, todo lo que ellos habían trabajado, todo lo que habían logrado hasta ese momento. Los filisteos venían y se lo llevaban, y entonces ya los pueblos estaban acostumbrados a eso, y lo que pasaba es que cuando los filisteos venían eran tan terribles, tan malos, que los del pueblo salían huyendo, que es lo que dice acá la palabra de Dios. Dice que el pueblo había huido delante de los filisteos. Todo el pueblo se fue y dejó todo a merced del enemigo. Así que los filisteos podían robarle las cosas de la casa, podían robarle toda la siembra, les llevaban todo lo que tenían ahí guardado, todo, les llevaban todo y lo dejaban absolutamente en la pobreza y en la miseria. Y esto me hace acordar a San Juan capítulo 10, verso 10, cuando dice la Biblia que el ladrón vino ¿para qué? Robar, matar y destruir. Pero luego dice la Biblia que Jesús vino ¿para qué? Para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Amén. Allí está la obra de Dios y la obra del diablo. El diablo vino a robarte, matarte y destruirte, pero Jesús no. Jesús vino para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y el enemigo siempre repite este ciclo. Cuando vos estás allí, trabajás y estás logrando cosas en tu vida económica, en tu vida familiar, en tu vida ministerial, comenzaste a tener cosas hermosas de parte de Dios en tu vida. De repente viene el enemigo terrible. Como venían los filisteos, viene contra tu vida, contra tu familia, contra tu economía, contra tu ministerio y trata de robarte todo. Pero ¿qué pasó acá? Acá lo que pasó es que estaba Sama. Y mire lo que hizo Sama. Dice, él entonces, se fueron todos, lo dejaron solo. ¿Y qué hizo Sama? Dice, él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová le dio una gran victoria. Pelea, pelea, no te dejes robar, no dejes que el diablo te robe nada. El diablo vino a robar, pero Dios nos dotó con una, gloria a Dios, una capacidad, un poder. Amén. Dice la Biblia aquí, yo les doy poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará, dijo Jesús. Amén. Así que peleemos tranquilos porque no estamos solos. Jesús está con nosotros y si Él está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Amén. Entonces tenemos que pelear y no dejar que el diablo nos robe, y nos robe, y nos robe. Cada vez que vos logras algo, el diablo viene y te lo quita. Lograste algo, el diablo viene y te lo quita. Avanzaste, el diablo viene y te lo quita. Progresaste, el diablo viene y te lo quita. No, basta. Este año Dios está buscando hombres, mujeres y jóvenes valientes que se levanten como Sama y peleen. No importa si todos los demás huyen. Que huyan. Pero Sama sabía quién estaba con él y se paró en medio del terreno y dijo, esto no me lo robás más, se acabó. Que este año le podamos decir al diablo, diablo, se acabó. Hasta acá llegaste, amén. Ya no podés robarnos nada más en el nombre de Jesús, amén. Así que dice la Biblia, se paró en medio de aquel campo y lo defendió. Era solo un campo de lentejas, pero Sama entendió que lo que Dios te da, se defiende. Era pequeño, eran lentejas. Quizá usted dice, pero tanto va a pelear por un plato de lentejas, por un campo de lentejas. Pero él entendió algo, que lo que Dios te da hay que defenderlo. Amén. Si Dios te dio algo, por más pequeño que sea, defendelo, porque te lo dio el Señor. Amén. Defender tu matrimonio, defender tu llamado, defender la palabra de Dios, la sana doctrina, defender la oración, defender el ministerio que Dios nos dio. Hay que defender lo que Dios nos dio, por más pequeño que sea, hay que defenderlo. Así que dice Lucas 16:10, quien es fiel en lo pequeño, será fiel en lo grande. Amén. En cuarto lugar, valientes que conocen el corazón de su rey.
Dios está buscando hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes que conozcan el corazón de su rey. Ahí en los versos 15 al 17 dice que David expresó algo. Estaba con ellos allí en la cueva y expresó algo y dijo: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén? Eso lo expresó David. Estaba ahí y soltó esa frase como diciendo un deseo, un anhelo que él tenía en su corazón. Y él decía: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén? Y de repente 3 de los valientes que estaban ahí lo escucharon. Y sin decir nada, ¿qué hicieron? Se fueron. ¿Y qué hicieron? Arriesgaron su vida solo para complacer a su rey. Arriesgaron su vida. No le dijeron nada a David a dónde iban, nada. Se fueron los 3 y arriesgaron su vida. Se metieron en el campo del enemigo, fueron al terreno de los filisteos y tomaron el agua y sacaron el agua y se la llevaron a David. Entonces yo entendí algo importante, que los valientes no son aquellos que hacen las cosas cuando se las ordenan, porque ellos no recibieron una orden de David. David no le dijo: che, vayan ustedes 3 a buscar agua al campo de los filisteos que tengo sed. No. Ellos lo que recibieron fue una expresión del corazón de Dios o del corazón de David. Ellos reciben la expresión del corazón de David. David no les pidió directamente que lo hagan. Ellos escucharon a David y salieron para tratar de agradar y bendecir a su rey. Y yo dije: qué lindo esto, si nosotros pudiéramos entenderlo, ¿no? Porque cuando servimos sin que nadie nos obligue, sin que nadie nos pida, cuando servimos por amor, cuando servimos porque sabemos que Él quiere que le sirvamos, cuando adoramos, por ejemplo, sin que nos digan, por ejemplo, levanta tus manos. Vio que los chicos nos dicen: levante las manos, aplaudan. Bueno, todos nos dan las indicaciones, pero qué lindo cuando lo hacemos nosotros espontáneamente, porque entendemos que eso le agrada a Dios. Eso es algo que a Dios le bendice. Y está bueno eso, que nosotros podamos bendecir al Señor con nuestras acciones. Cuando damos, por ejemplo, sin que nadie nos pida, uno tiene esa actitud de dar sin que nadie les pida. Cuando los verdaderos valientes sirven por amor y no por obligación. Esto es lo que veo ahí. Veo que ellos no hicieron ese tremendo esfuerzo en ir a meterse al campo enemigo porque David se los pidió. David no les pidió, simplemente expresó un deseo de su corazón y ellos lo hicieron. Sirvieron a David por amor, lo amaban y no por obligación. Y qué lindo que nosotros podamos entenderlo, que Dios está buscando este año hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes y niños también, ¿por qué no? Que le sirvan al Señor por amor y no por obligación. Y ya llegando al final, veo valientes que no buscan gloria personal. Valientes que no buscan gloria personal. Y en los versos 18 y 19 aparece un personaje que se llama Abisai. Y dice de él, dice la Biblia, aunque hizo grandes hazañas, no buscó el primer lugar. ¿Qué me enseña esto? Que los valientes verdaderos saben que la gloria siempre le pertenece a Él. ¿Cuántos dicen amén? Siempre le pertenece al Rey. La gloria es del Rey, no importa las grandes hazañas que hagamos, las grandes cosas que logremos, siempre la gloria es para Dios, la gloria es de Dios. Por ejemplo, líderes que trabajan en silencio. La gloria es para Dios. Nadie se entera de las cosas que se hacen en silencio. Nadie las publica. Bueno, hoy nos enteramos de muchas cosas a través de las redes, pero antes no nos enterábamos de nada. Si alguien venía a limpiar el templo, nadie se enteraba. Si alguien venía a pintar en la iglesia, nadie se enteraba. Si alguien venía a hacer algún arreglo, nadie se enteraba. Si alguien salía a predicar, nadie se enteraba, porque no había tantas, redes que nos estén dando la posibilidad de publicar esas cosas. Pero líderes que trabajan en silencio, hermanos fieles y hermanas fieles que nadie aplaude. Esos hermanos que siempre están ahí trabajando, haciendo cosas y nadie los aplaude. Intercesores que nadie los ve.
Están en sus hogares de rodillas llorando, allí clamando a Dios por nosotros y nadie los ve, solo Dios. Por eso Dios honra a los que no buscan honra. Dios honra a los que no buscan honra. Si vos buscás que te honren, pensá en Abisaí. Abisaí hizo grandes hazañas, pero nunca buscó el primer lugar. Amén. Nunca buscó la gloria personal. Cristo, mis hermanos, es el mayor David que encontramos en la Biblia. Y Cristo sigue formando hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes y niños valientes para la gloria del Señor. Mateo 4:19, Jesús decía, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Amén. Él nos hará. Dice, vengan en pos de mí y yo los haré. Los haré, los cambiaré, los transformaré, los convertiré en nuevas personas. Haré de ustedes nuevas criaturas. Hay un pasaje que ya sabemos de memoria, 2 Corintios 5:17, que cuando Pablo dice de manera que cuando una persona está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasan y Dios comienza a hacer cosas nuevas. Amén. Así que termino diciéndote que como David formó valientes, Jesús sigue formando hombres y mujeres valientes. ¿Valientes para qué? Valientes para avanzar, valientes para crecer, valientes para conquistar, valientes para lograr sus sueños, valientes para no abandonar la pelea, valientes para perdonar, valientes para permanecer firmes en la fe, valientes para decirle no al pecado, valientes para predicar la verdad del Evangelio, valientes para cuidar su ministerio y los dones que Dios le ha dado. Valientes hombres, mujeres, Dios está buscando hombres y mujeres valientes. Jesús hoy está llamando a hombres y mujeres para que sean valientes, porque hay que ser valientes para hacer todo eso. Así que los valientes de David, escucha porque termino con esto, no eran perfectos. ¿Hay algún perfecto acá? ¿Alguna perfecta? Los valientes de David no eran perfectos, eran como nosotros. Los valientes de David no eran famosos. Los valientes de David al principio no eran fuertes como los vemos acá. ¿Pero qué hicieron ellos para lograr ser estos hombres que encontramos acá? Ellos decidieron permanecer con el ungido de Dios. El ungido de Dios en aquel momento era David. Ellos decidieron estar con David y Dios los transformó, los cambió en los valientes de David, esos endeudados, esos angustiados, esos afligidos, esos que estaban mal, quizás estaban con culpa, quizás tenían un sentimiento de fracaso, de frustración, porque todo le estaba saliendo mal, pero cuando ellos deciden estar con el ungido, Dios comienza un plan de transformación y los convierte en los valientes de David. Así que si decidimos estar con el ungido, hoy el ungido tiene un nombre. El ungido se llama Jesucristo. Si tú decides estar con el ungido, entonces tu vida también puede ser transformada y cambiada. Yo creo que el Señor en esta mañana se hace una pregunta y nos hace una pregunta a todos nosotros. ¿Quién estará conmigo cuando otros se vayan? Te dice, ¿quién va a dejar a Jesús? ¿Quién va a abandonar a Jesús? Jesús estaba en pleno ministerio, sanando enfermos, liberando endemoniados, resucitando muertos, haciendo milagros extraordinarios. Pero en un momento la gente lo dejó. La gente se empezó a ir y lo abandonó, lo dejó. Y Jesús estaba ahí mirando y los discípulos empiezan a preocuparse y le dicen, maestro, todos te dejan. Y Jesús le dice, no se preocupen, no se preocupen. Incluso le dice, ustedes también quieren irse, quieren dejarme. Y Pedro le dice, no, maestro, ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde vamos a ir?
Entonces la pregunta es, ¿quién estará conmigo cuando otros se vayan? Yo le digo al Señor, Señor, hazme valiente. Hazme valiente para no dejarte. Hazme valiente para no abandonarte. Hazme valiente para no retroceder. Hazme valiente para seguir adelante. Hazme valiente para saber que no estoy solo en el camino, que tú estás conmigo. Así que, Señor, hazme valiente. ¿Para qué? Para no soltar la espada, como hizo Eleazar, no soltar la espada, pelear y pelear y pelear hasta el final, hasta que la victoria llegue. Parece que el diablo a veces gana y a veces no, pero hermanos, hay que pelear. Tenemos que tener la espada allí pegada en la mano hasta que termine la batalla. Y si usted pelea, dice la Biblia que Dios pelea con nosotros. Así que podemos estar tranquilos mientras estemos peleando. Dios va a traer la victoria. No tenemos que abandonar este año, amén. Y también tenemos que, gloria a Dios, defender, como dice la Biblia, nuestro campito de lentejas. Hay que defenderlo. Defiende lo que Dios te dio. No dejes que el diablo te robe nada. No dejes que el diablo te robe la salud. No dejes que el diablo te robe la economía. No dejes que el diablo te robe la familia. No dejes que el diablo te robe el trabajo. No dejes que el diablo te robe nada. Haz como Sama. Párate ahí en medio del terreno de lenteja y pelea y defiende lo que Dios te dio. Y el diablo no va a tener oportunidad de robarte nada este año. Amén. Así que nos ponemos de pie en esta mañana. Cierra tus ojos un momento, por favor. Y dile, Señor, yo quiero conocer tu corazón. Yo quiero ser sensible a tu voluntad. Como aquellos tres que escucharon el susurro de David, que decía, ¿quién me diera a beber del agua? Que nosotros podamos conocer el corazón de Dios en este tiempo y que podamos permanecer fieles hasta el final. Dice Pablo que hay que ser fieles hasta la muerte y que el Señor nos dará la corona de justicia. Sé fiel hasta la muerte y el Señor te dará, dice Pablo, la corona de justicia. Así que dile al Señor en esta mañana, Señor, yo quiero ser uno de esos valientes, una de esas valientes este año. Señor, yo quiero, gloria a Dios, yo quiero, Señor, que esta palabra no solamente llegue a mi mente, sino baje a mi corazón. Ahora entiendo que muchas de las crisis, de los problemas, de las dificultades, de las enfermedades, de los fracasos que he tenido, de las caídas, tienen que ver con que, Señor, quizás yo estoy en la cueva de Adulam, pero ahí es donde tú estás formándome, transformándome, cambiándome, convirtiéndome en ese hombre, esa mujer que tú quieres que yo sea, un hombre, una mujer valiente, aleluya, que nada ni nadie lo va a hacer retroceder, que no importa los enemigos que se levanten contra nosotros, no importa los problemas que puedan levantarse, estaremos confiando y peleando y luchando hasta que tú nos des la victoria, Señor. Aleluya. Oh, Señor, quiero ser ese valiente que pelea aun cuando otros huyen, Señor. Yo quiero ser como Sama, Señor, que está dispuesto a pelear aunque todos huyan, Señor, estar ahí dispuesto a luchar y a pelear por mi familia, por mi matrimonio, por mi economía, por mi vida laboral, por mis proyectos, por mis sueños, por mis objetivos, por mis metas. Yo quiero, Señor, aleluya, ser uno de esos hombres y mujeres que no va a aflojar hasta ver, gloria a Dios, ver realizado lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Enséñame a defender aún las cosas pequeñas que me has dado, Señor. Enséñame a conocer tu corazón. Aleluya. Señor, y transfórmame como lo has hecho con ellos en esta mañana. Yo quiero hacer un llamado sencillo. Si hay alguien que quiere ser en este año valiente, o alguna hermana quiere ser valiente, un varón, una mujer, un joven, adolescente, el Señor te está llamando porque Él está buscando
hombres y mujeres valientes para este año. Así que tú puedes decirle: acá estoy, Señor, yo quiero ser uno de ellos. Yo quiero ser uno. Así que si tú quieres ser uno, pasa aquí adelante. Vamos a orar juntos. Vamos a decirle al Señor que queremos ser. Que queremos ser como aquellos valientes de David. Hombres tremendos. Hombres tremendos. Hombres y mujeres que no van a aflojar, que no se van a volver atrás, que no van a renunciar, que no van a abandonar la pelea, que no se van a dejar robar las cosas. Hombres y mujeres que van a defender lo que Dios les dio. Dios te dio cosas hermosas y no las vas a perder, no las vas a dejar, porque Él está contigo. Él tiene todo el poder, aleluya, para convertirte en un valiente, en una valiente en esta mañana. Y Dios está buscando hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes y niños que digan: Señor, yo quiero ser como esos hombres que estaban con David. Señor, yo reconozco que mi vida era como la de ellos, era un desastre. Mi vida era un desastre, estaba endeudada, estaba afligido, estaba mal. Sentía fracaso, frustración. Reconozco que estaba así, pero yo quiero cambiar. Quiero que me cambies la vida. Quiero que me conviertas como ellos, en un hombre, una mujer que va para adelante, que avanza, que crece, que se desarrolla, que progresa, que vence los vicios, que vence la vida pecaminosa, que vence todo aquello que le hace mal. Señor, dame en esta mañana tu fuerza, dame tu gracia y dame tu poder. Y conviérteme en ese hombre, en esa mujer valiente, que en este año solamente va a ir hacia adelante. Va a ir hacia adelante para la gloria de Dios.